Muy buenas, soy Andy Alonso y en este vídeo te voy a enseñar cómo resolver el problema 53 del LeetCode, Maximum Subarray. En este ejercicio nos dan una lista de números enteros y nos piden que encontremos el subarray que, sumado los valores de ese subarray, pues nos dé la mayor suma posible. Y una vez tenemos esa suma, pues tenemos que devolver la suma que hemos calculado. Viendo el ejemplo 1, pues vemos que nos dan esta lista de números y el subarray con la suma más grande pues sería este de aquí, que es este de aquí, que sumando los valores pues nos daría una suma de 6. Cuando nos dan un solo valor, como vemos en el ejemplo 2, pues tendríamos que devolver ese valor como tal. Y en el tercer ejemplo podemos ver cómo el subarray puede ser la lista entera que sumado sus valores pues en este caso da 23. Bueno, he puesto en grande los valores del ejemplo número 1 para explicar pues las aproximaciones que se podrían hacer. Por ejemplo, la opción de fuerza bruta que podemos pensar pues sería buscar todos los subarrays existentes, hacer la suma y luego una vez tenemos la suma pues ya pues mirar cuál es el mayor, ¿no? Podríamos empezar pues calculando todos los subarrays, que sería empezar con el 2 y calcular todos los posibles. Luego hacer lo mismo pero con el 1, empezar con el 1 y así hacer todos los subarrays posibles, con el 3, etcétera, y así hasta llegar hasta el final. Eso ya nos daría una complejidad de n al cuadrado, pero luego tendríamos que calcular la suma, es decir, al final acabaríamos con una complejidad temporal de n al cubo, ya que también tendríamos que sumar los subarrays y eso también sin una complejidad de n. Para resolver el ejercicio de manera óptima no hace falta utilizar un algoritmo muy complejo, pero hay una idea que es clave a la hora de saber o de entender por qué se resuelve de esta manera. Y básicamente lo voy a enseñar con este ejemplo de aquí. Digamos que nuestra lista solo tiene 3 valores, es decir, estos 3 valores de aquí, menos 3, 2 y 50. Y queremos coger el subarray que dé la suma máxima. Entonces, podemos decir a ver si toda la lista sería la suma más grande, pero vemos que la suma de todo daría 49. Y entonces nos podemos preguntar, la lista va a acabar aquí, digamos, cogiendo el 50 y va a empezar aquí cogiendo al menos 3, pero nosotros podemos quitar este menos 3 que es negativo, ya que no está aportando nada a la suma, está incluso quitando, ¿no? Entonces, podríamos quitar o eliminar todos los números negativos que haya a los lados, en este caso solo a este lado, pero si hubiese aquí un menos 3, también quitarlo, todos los que están en los bordes, y empezar desde 2 valores positivos, ¿no? Entonces, en este caso la suma ya daría 52, y lo único que hemos hecho ha sido quitar los valores negativos de los lados. Además, también puede haber otro caso, que sería el siguiente, en el que estaría aquí empezando con un 2 y luego un menos 3. En este caso, pues podríamos pensar lo mismo, vamos a hacer la suma de todo, que nos daría 49, y no tenemos números negativos a los lados. Pero en este caso vamos a empezar a sumar pues desde este lado, ¿no? Del lado izquierdo para el derecho. Entonces, si empezamos a sumar, pues bueno, tenemos el valor 2, luego le sumamos el menos 3, entonces conseguimos menos 1, y luego ya le sumamos el 50 y obtenemos 49, ¿no? Es como la acumulativa. Primero sumamos el valor 2, luego a este 2 le sumamos este menos 3 y nos da menos 1, y luego hacemos menos 1 más 50. Perfecto. Lo que vemos es que cuando llegamos a este punto, cuando ya hemos sumado los primeros 2 valores, la suma acumulativa es menos 1. Es decir, tener estos 2 que están a la izquierda en la lista no me va a servir para nada. Por eso lo que puedo hacer es, cuando vea que la suma acumulativa es un valor negativo, es decir, que todo lo que se suma a la izquierda no me está aportando, sino que encima me está restando, pues lo que voy a hacer va a ser cortar por aquí y decir, todo lo que haya a la izquierda de aquí no me sirve. Y lo que voy a hacer va a ser hacer una lista, es decir, un subarray desde aquí hacia la derecha. Y en este caso, pues la suma, en vez de ser 49, pasaría a ser 50, que en este caso sería la suma más grande, es decir, el subarray con la suma más grande. Teniendo esto en cuenta, voy a pasar a explicar cómo sería paso por paso el algoritmo con este ejercicio de aquí para que se entienda mucho mejor. Antes de empezar, lo que vamos a hacer va a ser crear 2 variables. Una con nuestra current sum, es decir, con nuestra suma acumulativa, que al inicio va a ser 0, y luego otra con la máxima suma, que al inicio, como hemos visto en el ejemplo 2, si solo tenemos un elemento, va a ser ese el máximo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es coger el primer elemento que hay en la lista. Podría ser cualquier aleatorio, pero simplemente pues accediendo al índice 0 podríamos obtener el primer valor de la lista, ¿no? Así que este va a ser nuestro máximo por ahora.
Una vez tenemos la suma acumulativa y nuestro máximo valor, pues vamos a ir recorriendo la lista valor a valor para ir haciendo los siguientes pasos. El primero va a ser ir a nuestro primer carácter y lo que vamos a hacer va a ser sumarlo a nuestra suma acumulativa. En este caso nuestra suma acumulativa va a ser menos 2. Y en todos los pasos lo que vamos a hacer va a ser comparar si nuestra current sum, si nuestra suma acumulativa es mayor que nuestra máxima suma. En caso de que sí lo sea, si aquí tuviésemos un menos 4, pues tendríamos que reemplazar ese valor. Entonces, una vez ya hemos calculado nuestra suma acumulativa con este menos 2, pues pasaríamos a el siguiente valor. Pero antes de sumar este más 1 a nuestra suma acumulativa, vamos a hacer esta condición que es la clave. Es decir, yo sé que la suma acumulativa, una vez llegado a este 1, es decir, la suma de los valores que tengo a la izquierda, va a ser de menos 2, que lo tenemos en nuestra suma acumulativa. Entonces, me interesa meterlo en el subarray que quiero calcular. Para ello, lo saco fuera o no lo tengo en cuenta y empiezo la suma desde el sitio en el que estoy ahora. Por eso, esta suma acumulativa, antes de sumar ese 1, la vamos a convertir a 0. Y una vez ya la hemos convertido a 0, vemos que el valor es 1, así que sumamos este 1 y nuestra suma acumulativa pues pasaría a valer 1. Ya que hemos visto que lo que venía por la izquierda pues no nos interesa porque se nos estaría restando a la hora de hacer la suma. Una vez ya tenemos esta suma acumulativa, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a comparar a ver si es mayor que la máxima suma que llevamos hasta ahora. Y vemos que sí, que 1 es mayor que menos 2, así que cambiamos nuestro valor de máxima suma. Vamos al siguiente valor y lo que vamos a hacer va a ser mirar si nuestra suma acumulativa, es decir, si la suma que tengo por la izquierda, que en este caso va a ser hasta aquí, no hasta el inicio de la lista, me interesa tenerlo dentro, y vemos que en este caso sí, que la suma acumulativa desde este punto hasta el punto en el que estamos ahora es de 1, es decir, es positiva. Entonces, pues me interesa mantenerlo en nuestro subarray que estamos buscando. Así que le vamos a sumar este menos 3, le sumamos el más menos 3 y obtendríamos menos 2 en la suma acumulativa. Miraríamos a ver si es mayor que el máximo y vemos que no, que menos 2 es menor que 1, así que continuaríamos con el siguiente valor. Llegamos al 4 y antes de sumar este 4 a nuestra suma acumulativa vemos que lo que viene por detrás, la suma que estamos llevando ahora, desde este punto en este caso, pues que es un valor negativo, es decir, no me interesa tenerlo en mi subarray. Así que lo voy a pasar a 0 y ahora sí que le voy a sumar el 4, que es el valor en el que estoy ahora. Entonces, la suma acumulativa pasaría a ser 4 y veríamos que es mayor que la máxima. Así que cambiaríamos también el valor de la máxima suma. Pasaríamos al siguiente valor y lo que veríamos es que nuestra suma acumulativa es positiva, así que perfecto, continuaríamos sumándole este valor. En este caso sería menos 1 y lo añadiríamos a nuestra suma acumulativa. Teniendo 3 y viendo que es menor que la suma máxima, pues no tendríamos que actualizar el valor. Pasaríamos al siguiente valor y aunque el valor anterior sea un menos 1, nosotros sabemos que la suma acumulativa es 3, porque desde algún punto del pasado hasta en el punto en el que estoy ahora, hay un subarray que me está dando una suma de 3, que en este caso sería empezar desde aquí hasta en el punto en el que estoy, ¿no? Me da un 3 y entonces me interesa mantener como este subarray en la posible solución que estoy haciendo ahora para añadir mi nuevo valor. Así que, como es positivo, le voy a añadir mi 2 y vamos a obtener una suma acumulativa de 5. Vamos a mirar si es mayor que el máximo, en este caso sí lo es, así que reemplazamos el valor de la máxima suma. Una vez ya hemos hecho esto, pasaríamos al siguiente valor y lo mismo, veríamos que nuestra suma acumulativa es 5, es decir, es positiva, así que le tendríamos que sumar el valor, en este caso pasaría a valer 6, y vemos que es mayor que la máxima suma, así que también reemplazamos el valor a la suma acumulativa actual. Pasaríamos al siguiente valor y en este caso encontraríamos un 5, y como la suma acumulativa es positiva, no tendremos que volverla a 0, así que le sumamos este menos 5 que nos acabamos de encontrar, y la suma acumulativa pasaría a valer 1. Vemos que no es mayor que el máximo que hemos encontrado en el pasado, así que no lo tenemos que modificar, y pasaríamos al siguiente valor. En este caso tenemos un valor menos 5 atrás, que nos estaría penalizando mucho, pero sabemos que desde un pasado que hemos empezado nuestra sublista, digamos, sabemos que llevamos una cuenta de 1, es decir, si sumamos desde aquí hasta aquí, hemos obtenido una suma de 1, así que me interesa mantenerlo, porque en caso de no tener en cuenta lo anterior y empezar desde aquí, me estaría perdiendo este 1. Es decir, en este caso tendría un subarray
quedaría la suma 4, pero si mantengo desde este anterior, aunque me coma este menos 5 y me coma este menos 1, sabría que todo esto me está dando 1 y la suma me estaría dando, si lo pillamos desde aquí, me estaría dando 5, es decir, me estaría dando una suma mayor. Así que simplemente eso es para entender que, aunque estemos en este punto con valores negativos a la izquierda, sabemos que la suma acumulativa es positiva, entonces me interesa mantenerlo, y le sumo el valor actual, es decir, le sumo este 4, obteniendo una suma actual de 5. Y, aunque esta ventana no sea la respuesta que tenemos que dar, nuestra respuesta ya la tenemos almacenada en la variable de maxSum. Así que una vez ya hemos llegado al final de la lista, simplemente tendríamos que devolver el valor que tenemos en la variable de maxSum. La complejidad temporal de este algoritmo simplemente sería de n porque recorremos solo una vez nuestra lista de números y la complejidad espacial sería de 1, ya que solo utilizamos dos variables. Pasando al código, lo primero que vamos a hacer va a ser inicializar nuestras dos variables maxSum y nuestra variable currentSum. En el caso de maxSum, la suma máxima pues va a inicializarse con el primer valor de la lista, ya que sabemos que en caso de solo tener un valor, pues ese será el resultado. Y luego nuestro currentSum va a ser inicializado en 0 porque todavía no hemos visto ningún valor. Luego vamos a recorrer nuestra lista de números y para cada valor vamos a hacer lo siguiente. Si nuestra suma acumulativa, nuestra currentSum, es menor que 0, es decir, antes de sumar nuestro valor actual, en caso de que sea menor que 0, vamos a pasar el valor de currentSum a 0. Es decir, vamos a descartar todo lo que teníamos por atrás y vamos a hacer como que estamos inicializando nuestro subarray. Y lo que vamos a hacer va a ser sumarle a nuestro currentSum, una vez ya vale 0 porque era negativo, o mientras que sea positivo, porque en caso de que currentSum sea mayor o igual a 0, pues no va a hacer falta que entre a este if. Lo que vamos a hacer va a ser sumarle el número actual. Y una vez ya le hemos sumado el número actual, vamos a modificar el valor de la máxima suma. ¿Cómo? Pues vamos a mirar si el máximo es la suma máxima que hemos calculado anteriormente o es nuestra suma actual, es decir, nuestra suma acumulativa. Y una vez ya hemos recorrido todos los números con esas 4 líneas de código, pues podríamos devolver nuestra suma máxima. Esto sería todo, así que ejecutamos y observamos que el algoritmo es correcto y eficiente. Espero que te haya servido muchísimo el vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo conmigo. Nos vemos en la próxima.